Bueno, ya me presentaron, dijeron bastante sobre mi experiencia. Yo voy a agregar algo más a lo que ya se dijo, eh, pero lo voy a hacer con algunas fotos que no sé si fueron colocadas. Me parece que no las coloqué. Bueno, entonces en otra oportunidad será. Pero bueno, les quería comentar algo adicional, es que soy profesor actualmente en la Universidad Católica y justamente el tema que trato ahí es el tema de confiabilidad, gestión de activos. Y bueno, y soy gerente general también de la empresa Alfa Manufacturas, que es desarrolladora de software y nosotros comercializamos un software que es un CMMS, un software de gestión de activos, y tenemos otro software para hacer auditorías de 5S, mantenimiento autónomo, 5S y mantenimiento autónomo. Así que si a alguien le interesa el tema, me puede escribir. Ok. Uno de los temas que todos los jefes de mantenimiento en alguna oportunidad nos hemos puesto a pensar es, o si no lo han hecho, deberían hacerlo, es preguntarse cuántos activos tengo en mi planta. Es decir, de cuántos activos me estoy haciendo responsable en mi gestión. Y si ustedes responden a esa pregunta, se van a dar cuenta que son muchos activos. Yo me atrevería a decir que si ustedes están en una empresa mediana o grande, podrían ser miles los activos que actualmente ustedes tienen bajo su cuidado. Entonces, como son muchos activos, la siguiente pregunta que ustedes deberían formularse es, ¿todos son igualmente críticos? Es decir, el impacto que me va a generar sobre las operaciones cuando uno de ellos falle es igual en todos los casos. En definitiva, no va a ser así. Es decir, hay algunos equipos que son críticos y otros que no son tan críticos. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos clara conciencia de que todos los activos no son igualmente críticos, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo determino cuáles son los activos críticos? De hecho, nosotros tenemos cierta experiencia y a través de esa experiencia podemos determinar más o menos cuáles son los activos críticos. No se recomienda que se haga de esa manera y la justificación es bastante simple. Es decir, nosotros tenemos una perspectiva que puede cambiar si se lo preguntamos al jefe de producción o si se lo preguntamos a cualquier otra persona dentro de la organización. Cada uno de ellos tiene su propia elección y no dejan de tener razón porque cada uno ve las cosas con diferente perspectiva. Y como este sistema, me refiero al mantenimiento basado o centrado en la confiabilidad, tiene que resolver la necesidad de todos. Entonces, nuestro análisis de criticidad para los activos tiene que ser bastante consensuado, es decir, tiene que recoger los puntos de vista de los otros actores que hay en planta, ¿no? Esta es un poco la confirmación que les estaba diciendo. Es decir, si se lo preguntan al superintendente de operaciones, quizás tenga su equipo más crítico. Si se lo preguntan a la encargada de seguridad, ella de hecho también tiene un equipo más crítico. Si se lo preguntamos al encargado de medio ambiente, por supuesto que también tendrá un equipo crítico. Y de todas maneras, el jefe de producción tendrá su equipo crítico, inclusive el médico de la planta tendrá su equipo crítico. Y el hombre de mantenimiento, por supuesto, tendrá también su propia elección. Entonces, ¿cómo hacer para poder consensuar todos estos puntos de vista y buscar un ranking de criticidad que responda a todas estas necesidades? Bien, el tema es que hay que hacer un análisis de criticidad y eso hay que hacerlo a través de un equipo de trabajo que sea también multidisciplinario. ¿Para qué es importante hacer un análisis de criticidad? Porque con el análisis que vamos a hacer vamos a poder priorizar órdenes, por ejemplo, priorizar presupuestos,
diseñar planes de mantenimiento que sean específicos para aquellos equipos que son más críticos. Podemos también establecer una lista de repuestos críticos que sí o sí tienen que estar en nuestro almacén. Podemos dirigir nuestro esfuerzo hacia aquellos equipos que de hecho son más críticos para la organización. También tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una metodología para poder encontrar ese ranking de criticidad. Una metodología que tome en cuenta a los demás y de esa manera nos permita obtener un resultado consensuado. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer este análisis? Perdón. Por favor, silencien sus micrófonos. Ok. Seguimos entonces. Estábamos indicando cuáles son los pasos a seguir para poder hallar este ranking de criticidad. Primero hay que tener una lista de todos los activos que van a entrar en el análisis. Segundo, hay que seleccionar al personal que va a trabajar con nosotros en este análisis. De hecho, tienen que ser personas adecuadamente seleccionadas, tienen que ser representativos y conocedores del proceso para que el resultado no tenga un resultado, valga la redundancia, inesperado, ¿no? Sino que sea el mejor. Bueno, hay que informar al personal que va a trabajar con nosotros en este análisis la importancia que tiene esta metodología y por lo tanto tienen que ponerle mucho esfuerzo y seriedad en lo que hagan. Luego tenemos que recolectar los datos, hacer el análisis, verificar y comprobar los resultados para que una vez que todos lo han aprobado, bueno, se firmen los registros y se archive, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Ahora, ¿qué parámetros podemos definir para poder hacer una buena metodología de análisis de criticidad? De hecho, uno de los criterios que siempre entran a tallar es el de las frecuencias. Es decir, cuando un equipo tiene una frecuencia mayor de fallas, de hecho eso lo hace más crítico. Obviamente que no es el único criterio, pero es uno de los que se toman en cuenta. El otro es el tiempo promedio que nos tardamos en reparar ese activo cuando falla. Es decir, cuanto más complicado es sacarlo de su estado de falla, más crítico será. Luego tenemos que evaluar cuál es el impacto que nos produce en la producción cuando este equipo falla. ¿Cuál es el costo de la reparación? Porque en definitiva, si es muy costoso, lo hace crítico también. El impacto a la seguridad, el impacto al medio ambiente, el impacto a la calidad o a la satisfacción del cliente, son algunos de los criterios que debemos tomar en cuenta. Digamos, exceptuando el primer criterio, que es la frecuencia, todos los demás hacen parte de lo que se llama consecuencia. O sea, uno es la frecuencia con la que se dan estos eventos y los otros son, digamos, las consecuencias de que esa falla se presente. Bien, entonces, ¿qué permite hacer este análisis? Nuevamente, para cerrar este tema, optimizar recursos humanos y económicos, potenciar el adiestramiento y el desarrollo de las habilidades del personal que está involucrado con estos equipos, priorizar la ejecución de los trabajos y, digamos, implementar lo mejor que tengamos en vitrina para poder aplicárselos a esos equipos, que puede ser RCM, análisis de causa raíz, etc. Podemos aplicar también a MEF, a estos equipos críticos, en fin. ¿Qué modelos se disponen para hacer este llamado análisis de criticidad? Bueno, hay un modelo bastante tradicional que ustedes deben haber visto, que se parece mucho a cuando uno quiere evaluar el riesgo en seguridad, que básicamente es lo mismo, frecuencia por consecuencia. Ese es el producto que nos indica cuál es la criticidad del activo. Ya lo dijimos, frecuencia es la frecuencia de falla y la consecuencia es el impacto que tiene esa falla a nivel operacional, a nivel costo de mantenimiento, a nivel seguridad medio ambiente, a nivel de calidad inclusive, ¿no? Obviamente que esa consecuencia, si va a considerar todos esos factores, lo tenemos que poner todos en la misma unidad para que se puedan relacionar. Y en este caso es mejor llevarlo a dólares o a soles
para que eso se pueda convertir o sumar y dar una consecuencia globalizada ya y dolarizada o monetizada. ¿Ok? Obviamente que aquí, por ejemplo, en el caso del impacto operacional, hay un producto con la flexibilidad, que es el único que está afectado de la flexibilidad. Y eso básicamente es para cuando el activo tiene un stand-by. Entonces, si el activo tiene un stand-by, entonces ese factor de flexibilidad atenúa de alguna manera el impacto o la consecuencia. Porque de hecho, al tener un stand-by, eso significa que en el mejor de los casos no va a pasar nada porque el stand-by va a asumir toda la producción. Y hay otros casos donde el stand-by no asume toda la producción, sino parte de. Y en ese caso, ese producto tiene que reflejar cuánto nos va a apoyar el stand-by en caso de que el equipo principal falle. Bien, entonces, como les decía, para que el riesgo nos salga monetizado, la frecuencia, de hecho, es un número nada más, y la consecuencia tiene que estar toda monetizada también. A esto le llamamos el método cuantitativo para hallar la criticidad. ¿Cuál es el problema de aplicar este método? Como ustedes se habrán dado cuenta, necesitamos mucha data. Es decir, si queremos aplicar esta relación a todos los activos que vamos a analizar, que son muchos, tenemos que tener frecuencia de fallas, tenemos que tener valores promedios de lo que cuesta una hora de paralización de esa máquina, cuánto cuesta su reparación y cuánto cuesta el impacto que genera en la calidad, el medio ambiente, etc. Y por experiencia les digo que en la mayoría de las empresas no se cuenta con una data tan precisa y tan disponible para hacer este cálculo. Por lo tanto, aun cuando la relación es muy sencilla de entender, en la práctica es difícil de llevar a cabo, ¿no? Y esta variante puede ser una buena alternativa si eso ocurre, es decir, si no tengo información suficiente. Podemos hacer el mismo producto, pero buscando valores equivalentes a través de tablas que podamos nosotros conseguir o crear, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto de las tablas? Es decir, por ejemplo, para ver el impacto de la producción podemos hacer una escala. Obviamente que esta escala va a depender mucho del negocio, ¿no? No tiene que ser igual a la que estoy presentando. Solamente esto es un ejemplo. Digamos que tendrá el valor de 10, o sea, como máximo impacto a la producción, si una hora de paralización de esa máquina me cuesta más de $10,000. Tendrá un valor de 9 si cuesta entre 9,000 y 10,000, ¿no? Y así hasta llegar al mínimo valor que es 1 si tiene un impacto menor a $2,000. Para el caso del impacto de la calidad, también se puede buscar una relación cualitativa para poder ponderar el parámetro que vamos a colocar y podríamos poner, por ejemplo, si una afectación a la calidad es de alcance nacional e involucra inclusive algunos aspectos legales que pueden comprometer a la empresa, le podemos poner un puntaje de 10. Sí, podemos ir graduando los puntajes hasta llegar al mínimo impacto, que sería el que no afecta a la calidad. Lo propio para los costos de mantenimiento en función a lo que nos costaría en promedio una reparación de ese activo. Igual haríamos con el tema del impacto a la seguridad y medio ambiente. Y la flexibilidad podría ser justamente lo que les comentaba, es decir, si hay un stand-by, entonces el valor de 1 minimiza de alguna manera el impacto a la producción y si ese stand-by no lo cubre completamente, podría ir afectando cada vez más a ese producto, afectando obviamente también a la consecuencia, ¿no? Esto, como digo, es un ejemplo, pero es una forma alterna de poder manejar esta relación cuando no se tiene datos exactos. Pero sí se tiene una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Igual, en la frecuencia podemos decir, si se presentan 10 fallas al año aproximadamente, eso puede ser un 1, y el otro extremo sería si se presentan más de 40 fallas al año, podría ser un 4. ¿Ok? Bien, entonces de esa manera
les comento en los cursos que normalmente hacemos de este tipo de temas, se hacen ejemplos reales, con máquinas reales, con información que puede estar a la mano, y en función a esa información tratar de preparar las tablas que al final nos van a servir para evaluar esa criticidad. Una variante de este método es usar una matriz de selección. Es un tema también cualitativo, cuantitativo, es decir, que se usan también tablas, no se requiere valores exactos, pero tiene la incorporación de un elemento adicional. Es decir, a la frecuencia la manejamos igual, pero a la consecuencia la podemos evaluar a través de esta tabla. ¿Cómo así? Se establecen criterios que de hecho generan una consecuencia. Muchos de estos criterios están también en el modelo anterior, producción, calidad, seguridad, etcétera, ¿no? Pero se pueden poner otros criterios, como por ejemplo este. Cuando un equipo, cuando falla, genera un efecto sobre otros equipos. Esto no en todos los casos ocurre, pero en algunos sí. Imagínense un separador de metales que está montado antes de un molino. Entonces, si el separador de metales falla, aparentemente no necesita que la producción pare, pero sí puede haber un efecto potencial contra el equipo que está al lado, porque si falla, de hecho, esto puede originar, si seguimos con la producción, en la rotura del molino, ¿no? Entonces, eso también podemos evaluar para darle el peso que corresponda a este separador de metales. El tema de la confiabilidad también puede ser un criterio. Ahora, ¿cómo lo usamos? Por ejemplo, un tanque de concreto que almacena agua, ¿no? Si nosotros lo vemos bajo los otros criterios puede ser crítico porque la planta necesita agua, porque sin agua nos puede sobrevenir un incendio y no tendríamos cómo responder, etcétera, etcétera. Pero hay que reconocer de que un tanque de concreto no tiene mucho problema de que falle, ¿no? Porque es bastante robusto, es bastante confiable. Entonces, a través de este parámetro, desinflamos un poco su importancia y hacemos un análisis, digamos, más cercano a la realidad. La mantenibilidad también lo habíamos mencionado. Su valor económico también es un criterio que podríamos colocar. La disponibilidad logística de sus repuestos o la necesidad de mano de obra especializada, qué sé yo, son algunos de los criterios que podríamos colocar. En algunos casos, cuando estamos analizando algunos procesos muy especiales, a veces estos criterios pueden cambiar drásticamente, ¿no? Les doy un ejemplo para que lo entiendan mejor. En alguna oportunidad yo trabajé en la elaboración de planes de mantenimiento basados en el RCM para una empresa suministradora de agua, ¿no? Entonces, ustedes saben que las empresas suministradoras de agua tienen pozos por diferentes lugares de la ciudad, además de agua que viene de un sitio central de abastecimiento de agua que normalmente viene de los ríos. Entonces, en este caso, los planes iban a ser para estas bombas de pozos profundos que también contribuían con agua al sistema. Entonces, ¿cómo determinar cuál de los pozos es más importante que los otros, ¿no? Porque aparentemente todos son iguales, tienen una bomba, tienen un tablero, etcétera. Entonces, ahí había que hilar fino. Y lo que se estableció fueron criterios un tanto diferentes, como por ejemplo, si este pozo alimenta a toda la red, es decir, está conectada a la red principal, su falla de alguna manera se puede atenuar, porque al estar conectado a una red de otros puntos se puede alimentar agua a ese punto si la bomba falla. Pero si este pozo está aislado y solamente él abastece agua a esa pequeña localidad, entonces termina siendo más crítico. Luego también se evalúa el criterio de la accesibilidad al pozo, porque normalmente están en el cerro, pero hay algunos que tienen un sendero donde se puede llegar con camioneta, en otros casos no se puede llegar con camioneta y eso hace que la reparación o la mantenibilidad sea más complicada. Entonces, eso también se castiga. La importancia del sector donde se está alimentando agua. Hay algunos sectores que son más estratégicos que otros. Entonces, en ese caso,
para que más o menos me vayan entendiendo, los modelos anteriores no funcionarían tan bien como este, ¿no? Aquí yo puedo crear mis criterios y luego evaluar. Otra cosa adicional positiva que tiene este modelo es que podemos, en el caso de una planta industrial, colocar las áreas. Porque, a ver, ustedes se dan cuenta de que yo puedo tener un compresor que, imagínense que sea este activo número 5, y ese mismo compresor, es decir, la misma marca, el mismo modelo, puede estar aquí como activo 12 en otra planta. Evidentemente, la criticidad no va a ser la misma solo porque sea el mismo equipo. Eso va a depender del rol que desempeña en cada área. O, en todo caso, dependerá también de la importancia relativa de cada área dentro del proceso general que hace la empresa. Entonces, nosotros aquí podemos evaluar las áreas con un peso, podemos evaluar el equipo y encontrar un valor consensuado entre el peso del área y el valor que tiene el equipo, ¿no? Además, si ustedes quisieran, en este modelo, podríamos atribuir a cada criterio un peso diferente. Hay empresas que por una cuestión política, el tema de la afectación al medio ambiente se vuelve más crítico que cualquier otro criterio. En ese caso, nosotros podemos poner un peso doble al tema medioambiental y los demás podrían quedar con un peso 1. En fin, entonces este modelo es mucho más flexible y se puede ajustar a todas esas necesidades. Ahora, no solamente hay ese modelo, hay otros modelos, solamente esto los he elegido a manera de muestra. ¿Ok? El otro tema que es importante para poder plantear planes de mantenimiento basados en el RCM es que uno tiene que estar claro en entender qué significa cada tipo de mantenimiento. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión porque, a ver, todos en teoría sabemos qué es mantenimiento preventivo, qué es mantenimiento correctivo, pero digo en teoría porque dependiendo de las normas y dependiendo de las costumbres de cada empresa y a veces entre países va cambiando, no significa lo mismo. Entonces es importante homologar estos significados. Y en este caso lo que yo he hecho es elegir una norma que es una norma bastante conocida, y por el hecho de que esta norma, como decía yo en esta lámina, la usan 28 países de la Unión Europea y Estados Unidos, y la CMRP también la ha aceptado, entonces considero que es una norma bastante representativa como para tomar en cuenta. Y voy a mostrar el extracto donde esta norma justamente habla de los tipos de mantenimiento. Bien, entonces, una primera clasificación de los tipos de mantenimiento es por el momento en que ocurre la falla. Si ustedes hacen algo antes de la falla, entonces será un mantenimiento preventivo. Y si hacen algo después de la falla, pues será correctivo. Hay una categoría adicional que menciona la norma, que es el mantenimiento mejorativo. Y aunque lleve el nombre de mantenimiento mejorativo, la misma norma reconoce que en realidad no es una actividad de mantenimiento, ya que esta actividad lo que hace es incorpora nuevas funciones en el activo, sacándolos de su estándar original, y entonces, estrictamente hablando, no se trata de un mantenimiento. Pero la norma lo pone porque en realidad en la mayoría de los casos lo hace el mismo personal de mantenimiento. ¿De acuerdo? Bien. Los números que están entre paréntesis son los acápites de la norma donde ustedes pueden encontrar esa definición. Bueno, el preventivo, según esa norma, se divide en mantenimiento predeterminado y mantenimiento basado en condición. Y el correctivo, en correctivo inmediato o de emergencia, y el correctivo diferido o programado. Ahora, dentro del mantenimiento basado en condición, está adicionalmente uno en especial que se llama predictivo. ¿Cuál es la diferencia entre el basado en condición y el predictivo? Bueno, que el basado en condición puede tener otras variantes, ¿no? Inclusive puede ser un checklist donde el operador o el técnico solamente de manera sensorial detecte el estado de algunas componentes.
igual puede generar un correctivo planeado si detecta algo que está mal. Mientras que el predictivo hace lo propio, pero usando instrumentos. ¿Ok? Ahora, dentro o colgado en los mantenimientos basados en condición, hay un mantenimiento adicional que se llama activo. Y este mantenimiento activo puede ser un activo correctivo o un activo preventivo. ¿Cuándo será activo correctivo y activo preventivo? Ese es un tema que lo vamos a responder en la siguiente lámina porque hace falta un gráfico. Déjenlo pendiente ahí, que después se los explico. Ok. Y la otra clasificación que también tiene la norma, la 13306, es esta, que clasifica al mantenimiento ya no por el momento en que ocurre, antes o después de la falla, sino en su característica de que es o no programado o programado. Entonces, si el mantenimiento es programado, puede ser predeterminado, puede ser basado en condición o puede ser un correctivo planeado. Y si es no programado, puede ser un correctivo inmediato o de emergencia o puede ser un mantenimiento de oportunidad, que a veces se hace también en planta. El predeterminado es lo que la mayoría de nosotros consideraba como preventivo antes, hace varios años atrás. Es decir, el predeterminado de ahora es el preventivo de antes. Es decir, cuando nosotros cambiamos piezas solamente porque llegaron al límite de control que nos decía el fabricante. Ahí sí no tenemos que ver si está mal o está bien, simplemente la cambiamos. A eso se llama sustitución cíclica. Y la otra variante del predeterminado es servicio cíclico. Es decir, ¿qué es un servicio cíclico? Imagínense, a las 5000 horas sacas el filtro y lo limpias. O sea, no lo cambias, pero le haces un servicio y lo vuelves a colocar. A las otras tantas 1000 horas sacas la cuchilla y la afilas, ¿no? En fin, se refiere a ese tipo de acciones. Bien, entonces sería programado y no programado. Estos nombres de sustitución cíclica y servicio cíclico también lo menciona la norma 14224, ¿no? O sea, ahí se parecen mucho en la clasificación de los tipos de mantenimiento. Bien, entonces con esta curva yo les voy a explicar lo que les había prometido del mantenimiento activo, preventivo o activo correctivo. Miren, una de las cosas que más discusión genera entre los hombres de mantenimiento es determinar cuál es el punto de falla, ¿no? Porque pareciera algo sencillo. Si tú haces algo antes de la falla, entonces es preventivo, y si lo haces después, entonces es correctivo. Pero el tema ¿es fácil determinar el punto donde se genera la falla? Pues no es tan fácil. O sea, por lo menos hay que pensarlo un poquito. Y para eso vamos a usar esta gráfica que representa la famosa curva PF. Imagínense que este eje es la condición, ¿de acuerdo? Y este es el tiempo. Entonces, vamos a suponer nada más para que el ejemplo esté más completo de que se trata de una bomba. Y la bomba cuando estaba nueva entregaba 1000 litros por minuto, pero de hecho el usuario no esperaba los 1000, sino 800. Y eso también es correcto, porque si alguien necesita 800 litros por minuto, yo tengo que tener un activo que me dé por lo menos un 20% más para estar cubierto. ¿Estamos? Entonces, cuando la bomba está nueva, entrega esto. En algún momento de su vida, por efectos de desgaste en el impulsor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comenzar a disminuir su caudal. ¿En qué punto empieza ese problema? Nadie lo sabe, porque es difícil determinarlo con precisión, pero sí estamos seguros cuál es la zona donde el problema empieza. Lo que sí se puede determinar midiéndolo con algún instrumento, en este caso caudalímetro, es cuando la falla es potencial, y por eso el nombre, la letra P, porque es potencial. ¿Por qué decimos que la falla es potencial y no decimos simplemente que ya apareció la falla? Porque en realidad todavía no es una falla. Les explico por qué no es una falla. Porque en realidad lo que nosotros habíamos comprometido es 800 litros por minuto.
y entonces el cliente, nuestro usuario, todavía no experimenta un problema, por lo tanto no se considera una falla. Pero sin embargo, ya la vemos venir, porque ya hay una caída de ese caudal. ¿De acuerdo? Entonces, recién cuando el valor caiga hasta llegar a este punto, recién se convertirá en una falla parcial. Entonces, mientras yo tome la falla y la atienda en alguno de estos puntos, el mantenimiento que yo voy a generar por esa observación será un mantenimiento activo preventivo, porque está antes de la falla. Pero si yo la detecto después de este punto, quizás el usuario ni cuenta se dé, porque seamos sinceros, o sea, el que el usuario necesite 800 no significa que todo el tiempo va a demandar 800, puede ser que en algún momento demande menos y entonces no se dé cuenta, pero nosotros sí nos hemos dado cuenta. Y si lo programamos aquí, el mantenimiento sería un mantenimiento activo correctivo. Y es bueno filtrarlo porque eso nos dirá también si vamos a afinar o no nuestra frecuencia de inspecciones. ¿Ok? Bien, entonces este sería el llamado margen de deterioro, como lo llama John Murray en su libro RSM2. Y esta sería ya una falla funcional total. Esta es la zona donde la falla es potencial, pero también es potencialmente detectable a través de un instrumento. En esta zona ya la falla no es potencial porque ya se declaró y sigue siendo potencialmente detectable. Esta es la zona donde no se puede encontrar la falla sino es a través de un instrumento sensible y por lo tanto será la zona típica del predictivo, y esta donde ya se puede detectar a través de habilidades sensoriales, a través de un operador entrenado, entonces es la zona del llamado mantenimiento autónomo. ¿Ok? Bien, entonces, durante los últimos años, y de eso creo que todos ustedes son testigos, las empresas han comenzado a manifestar más competencia porque el mercado es global y obviamente están poniendo mayor interés en sus activos. Y eso, de hecho, nos está presionando más a los que trabajamos en mantenimiento. Tenemos que ser más profesionales, más conocedores de este tema para poderlo manejar. Y uno de los errores que todavía se mantienen en las empresas es el siguiente, no sé si ustedes coinciden conmigo. Hace 20 años en el tema de seguridad, si uno le preguntaba a una persona de quién es responsabilidad la seguridad, muy probablemente nos iban a responder del área de seguridad, ¿no? Hoy por hoy eso está superado. Si ustedes le preguntan a alguien de cualquier planta de quién es responsabilidad la seguridad, van a decir de uno mismo, ¿no? De todos, ¿ok? Pero cuando le preguntamos de quién es responsabilidad el que un activo funcione bien, es muy probable que nos respondan de mantenimiento. Pero eso también es un error, porque en realidad la responsabilidad de los activos es de todos también. Y esa es una tarea pendiente. Y por eso salió el ISO 55000, que es el ISO de gestión de activos, que intenta gestionar todo el ciclo de vida del activo, ¿no? Y esto implica que, como digo, que nosotros, los hombres de mantenimiento, estemos más preparados y manejemos más técnicas como esta, por ejemplo, del RCM. Entonces, esto está llevando al límite nuestro conocimiento y nos está presionando bastante, ¿no? Y como encima, nosotros que hemos estudiado carreras de ingeniería, somos conscientes de que en la carrera no hay tantos cursos de mantenimiento y si los hay, pues los dictan los mismos profesores que quizás tengan mucho menos experiencia de la que ustedes tienen, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una brecha ahí que hay que llenar. Y justamente cursos como este son los que uno busca para poderse nivelar, ¿verdad? Bien, entonces, entrando al tema, ¿qué sería el RCM? ¿No? No digo la confiabilidad, sino el mantenimiento centrado en confiabilidad. Bueno, es un proceso utilizado para determinar, para asegurar lo que el usuario quiere que el activo haga. Entonces, porque claro, todos los usuarios compran un activo no por el activo mismo,
sino por la función que le entrega. Entonces, nosotros dentro del RCM lo que vamos a buscar es que esas funciones estén presentes siempre para el usuario bajo las condiciones operacionales que la planta tiene, ¿verdad? Y en este punto quiero hacerlos participar a ustedes y les pido que por favor saquen un lápiz y un papel y yo les voy a hacer 12 preguntas que son muy sencillas y quiero que ustedes anoten en su papel sus respuestas. Por ejemplo, si les muestro la pregunta 1, colocan hacia la izquierda 1 por la pregunta 1, la encierran en un círculo y al costado van a colocar su respuesta. Su respuesta tiene que estar elegida de acuerdo a esta escala. No sé si la ven aquí en la parte inferior izquierda. Si ustedes consideran que la respuesta a mi pregunta es cierta, o sea, es sí la respuesta, le ponen 4. Si consideran que la respuesta es no, le ponen 1. Y si creen que, bueno, bajo ciertas condiciones es casi siempre sí, pero no en todos los casos, le pueden poner 3. Y si es a veces no, o sea, casi siempre no, pero algunas veces puede ser sí, le pueden poner 2. Entonces tienen 4 posibilidades. Entonces, cada pregunta le van a colocar el número de su respuesta al costado derecho. Y así, de manera vertical, se van a ir hasta abajo. Una vez que terminen, lo que van a hacer es sumar todas sus respuestas. Y lo que les pido es que en la chat me compartan esos totales, ¿no?, que han encontrado. Nada más, eso es todo lo que tienen que hacer. Y le voy a pedir a la señorita que nos está apoyando para que luego ella nos diga cuáles son esos parciales que ustedes han encontrado. ¿Listo, muchachos? No piensen mucho, respondan lo que consideran que es correcto. Empezamos. El objetivo principal de la función de mantenimiento es optimizar la disponibilidad de planta a costo mínimo. ¿Qué me dicen? Respondan. Vamos con la segunda. Lo que el mantenimiento persigue es preservar los activos físicos. Muy bien. Su respuesta. 3. La mayoría de los equipos fallan con mayor probabilidad cuando envejecen. ¿Se dan cuenta? Todas las preguntas son sencillas. Respondan y seguimos. 4. El mantenimiento proactivo persigue prevenir fallas. 5. La mayoría de los activos físicos iguales o idénticos admiten planes equivalentes, planes de mantenimiento, se entiende, ¿no? Y o políticas genéricas de mantenimiento. Su respuesta. 6. Es necesario disponer de buenas estadísticas como de frecuencia de fallas antes de poder desarrollar programas de mantenimiento realmente exitosos. ¿Ok? Terminen de responder. Seguimos con las últimas 6 preguntas. ¿Puede eliminarse casi totalmente las posibilidades de fallas catastróficas adoptando protecciones adecuadas? 8. Hay 3 tipos básicos de mantenimiento: el preventivo, el proactivo y el correctivo. ¿Qué me dicen? Perdón. Lo que pasa es que esta banda estaba tapándome, no veía. Voy a volver a leer la pregunta. Hay 3 tipos básicos de mantenimiento: el predictivo, el preventivo y el correctivo. Predictivo, preventivo y correctivo. Listo. 9. La frecuencia de tareas basadas en condición se determinan en función a la frecuencia de fallas
y o en la criticidad del ítem en cuestión. ¿Ok? 10. Las políticas de mantenimiento deben ser formuladas por los gerentes y los programas de mantenimiento trazados por especialistas debidamente calificados o contratistas externos. 11. El departamento de mantenimiento puede desarrollar por su cuenta planes de mantenimiento exitosos y duraderos. Y la última, los fabricantes de equipo están en la mejor posición para desarrollar los programas de mantenimiento para activos nuevos. ¿Ok? Listo, muchachos, ya debieran tener sus parciales. Ahora les pido por favor que lo sumen y vayan compartiendo esa suma con nosotros en la chat para luego responder a esas preguntas y explicarles el por qué, las respuestas, ¿no? ¿Sí? Entonces les voy a dar unos segundos para que ustedes sumen y compartan sus resultados. Y a Yeleida, cuando encuentre ya algunas respuestas, a ver si me las comparte. El señor Henry Villafuerte, 34 puntos en respuesta. Ok. Nelson Vilca, 35 puntos. Juan Carlos Córdoba, 26 puntos. Jesús Vélez, 15 puntos. Ricardo Bueno, 35 puntos. José Timaná, 38 puntos. Pablo León, 35 puntos. Y otra respuesta en 36 puntos. Manuel Caballero, 34 puntos. Muy bien. Entonces, debo suponer que para la gran mayoría es casi como que todas las preguntas hubieran tenido una respuesta, si no positiva, o más o menos positiva, es decir, entre 4 y 3, ¿no? La gran mayoría. Bien, yo voy ahora a responder las preguntas y bueno, y vamos a compartir las respuestas, ¿no? O discutirlas. Se me ha atracado, esto no quiere... perdónenme un segundito, voy a volver a compartir la pantalla, un segundo. Ya, me imagino que están viendo mi pantalla. Vamos a empezar con la primera pregunta. Antes yo quería comentarles lo siguiente. Miren, y me va a servir para contarles un poco la historia de cómo surge este tema del RCM. Todo empieza en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que cuando los países están en guerra, todos de alguna manera se tienen que alinear con esto, ¿no? Y eso le pasó a un tal Willington, creo que es, no recuerdo bien su apellido, pero era más o menos así. Era un inglés que era un científico y era biólogo. Y bueno, como su país estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces él se puso al servicio de la milicia, ¿no? Y como era un tipo muy analista, un investigador, contribuyó mucho con los militares, aun cuando al principio se fastidiaban un poco por las sugerencias que él daba, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras sugerencias que él le dio fue de que por qué pintaban los aviones bombarderos de color negro. Ellos decían porque querían que fueran menos visibles, ¿no? Bueno, sí, eso va a funcionar si de pronto es de noche, ¿no? Pero cuando está de noche, hasta cualquier otro color no va a ser tan perceptible. ¿Y qué es lo que está pasando? Él les dijo, ¿no? Que cuando un bombardero se acerca a un submarino o algún barco,
rápidamente lo perciben y comienzan a atacarlo, ¿no? Entonces él sugirió que se pintaran de blanco, y al pintarse de blanco se confunden con el cielo, y esa sola medida hizo de que aumentara en un 30% las bajas en el enemigo cuando los bombarderos atacaban, ¿no? Eso fue su primer triunfo. Después tuvo otro cuando las cargas de profundidad, porque el avión tiraba algunas cargas de profundidad para submarinos y estas explotaban a los 100 pies de profundidad, que era un detonante por presión. Y él decía que era muy profundo y que los submarinos normalmente estaban más arriba. Entonces acortaron la distancia y hubo más bajas en el enemigo, ¿no? Y todo simplemente mirando estadísticas. Era un tipo muy observador. Porque ustedes podrán decir, ¿y qué puede haber contribuido un biólogo con el RCM? Y el tema viene aquí, que él se dio cuenta que una escuadrilla de aviones bombarderos que tenía 40 aviones, siempre habían solo 20 listos para atacar, y los otros 20 estaban esperando algún tipo de mantenimiento. Y él hizo una gráfica para ver ese tema. Por si acaso, el artículo completo sobre este tema y la gráfica, ustedes lo pueden ver en mi LinkedIn, que es José Sobrino Zimmerman, ahí lo he publicado. Y bueno, entonces él se dio cuenta que después que los aviones salían de mantenimiento preventivo, fallaban más. Miren, cosa curiosa. O sea, se dio cuenta gráficamente que a más mantenimiento preventivo, más fallas. Y las fallas se iban disminuyendo conforme se iba distanciando del mantenimiento que le habían hecho, y cuando entraba el siguiente mantenimiento, de nuevo aumentaban las fallas. Entonces ahí él se dio cuenta que algo estaba andando mal y que los mantenimientos deberían espaciarse. Y eso es algo que en verdad fue revolucionario en su momento, porque hasta entonces uno pensaba que hacer más preventivo tenía que ser mejor, pero eso no es tan cierto. Y para eso les comento lo que dicen los médicos, por ejemplo, haciendo una analogía. La mejor operación es la que no se hace, porque toda operación involucra un riesgo. Lo mismo ocurre con el mantenimiento preventivo. Es un mantenimiento invasivo que tiene un riesgo y alto. Entonces hay que buscar otras alternativas. Con los años, este informe de este señor Willington o algo así, llegó a manos de Nolan y Heath, un par de americanos que trabajaban en United, una empresa, una aerolínea americana, y se propusieron buscar solución a los problemas que para entonces tenían todas las líneas aéreas. Ustedes no lo saben porque son jóvenes, pero entre los años 50 y 60, la frecuencia de fallas en aerolíneas era bien alta. Más o menos se daban 3 accidentes al día en cualquier parte del mundo. Eso es exageradamente alto. Ahora creo que hay 1 o 2 al año, ¿no? En cualquier parte del mundo. Entonces eso era desastroso. Y este señor Nolan y Heath estudian este caso y recogen los apuntes de Willington, y se dan cuenta que efectivamente hay muchas cosas que en realidad están mal planteadas. Y de eso sale el informe que sirvió de base para hacer este cuestionario. Ese informe que arrojó Nolan y Heath fue el nacimiento, la partida de nacimiento del RCM, y conmocionó a toda la gente de mantenimiento porque les rompió sus paradigmas, lo que consideraban que era cierto. Y ya de eso, o sea, de hecho les estoy diciendo que la máxima nota en este cuestionario era 12. ¿Por qué 12? Porque todas las preguntas son falsas. Entonces vamos a ir discutiendo un poco sobre esas respuestas. El objetivo principal de la función de mantenimiento es optimizar la disponibilidad al costo mínimo. No necesariamente, porque también importa el tema de la seguridad, también importa el tema de la calidad, también importa el tema del medio ambiente. Entonces, esta no es la manera de definir el objetivo de mantenimiento. El objetivo de mantenimiento se fija más o menos con la definición que yo les di de RCM. Se las repito otra vez. Todo usuario compra una máquina porque le interesan sus funciones. Al empresario no le interesa la máquina, en estricto rigor, le interesan las funciones. De hecho, hay muchos empresarios que nunca han visto
su sala de compresores, ¿no? Porque no les interesa la sala de compresores. Lo que le interesa es que su planta tenga aire comprimido, ¿verdad? Y de hecho eso justifica también cómo muchas operaciones mineras solamente son dueños de la operación, pero no son dueños de ningún activo, ¿no? Lo que le interesa es la función. Entonces, ¿cómo sería la definición del objetivo de mantenimiento en el RCM? Mantenimiento tiene, su objetivo principal es entregar o lograr que todas las funciones que el usuario quiere de su activo estén presentes siempre. Punto. Si una de esas funciones que el usuario necesita es la disponibilidad, pues se la tengo que dar. Si es un costo mínimo de operación, pero se lo tengo que dar, pero hay muchas funciones más, no solamente esas. ¿Ok? Por eso esta definición es falsa, o esta pregunta. Lo que mantenimiento persigue es preservar el activo, eso es falso. Lo que mantenimiento persigue es preservar la función, y les cuento algo que pronto les va a aclarar este tema. En un avión, uno de los componentes más críticos es la bomba hidráulica del tren de aterrizaje. ¿Qué tipo de mantenimiento creen que tenga esa bomba? ¿Preventivo? ¿Ustedes se subirían en un avión cuya bomba hidráulica del tren de aterrizaje acaba de ser hecha? Su mantenimiento me refiero. Puede fallar, ¿verdad? Ni siquiera haciéndole predictivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Y es una solución inclusive verificada matemáticamente. Es mejor poner uno o hasta dos stand-by que puedan entrar en caliente, es decir, dos bombas más, y la bomba que está en línea, dejarla que trabaje bajo qué estrategia. Estrategia correctiva, es decir, va a trabajar hasta romperse. ¿Y en qué se van a centrar entonces los hombres de mantenimiento? En verificar que las otras dos bombas puedan actuar cuando se le necesite. Y ese tipo de mantenimiento se llama detectivo o de búsqueda de fallas ocultas. Y es un mantenimiento muy simple. O sea, cuando el avión aterriza, después de cada viaje, uno va, chequea que esas bombas, es decir, las que están en stand-by, estén listas para arrancar. Nada más. ¿Qué es lo que pasa con la que está en línea? No me interesa. Por lo tanto, ahí hay una buena justificación de lo que le digo. A mí no me importa lo que le pase al activo, yo estoy cuidando la función. Ok, la mayoría de los equipos fallan como más envejezcan. Eso en teoría parece muy lógico, ¿verdad? Pero en la práctica Nolan y Heath encontraron que antes de que ese equipo o ese componente sea lo suficientemente viejo para que aumente su frecuencia de falla, ya antes estuvo sujeto a otros tipos de problemas, que son muchos, les aseguro que son muchos, y que al final determinan su falla, antes inclusive de que envejezcan. Por lo tanto, esto también es falso. Obviamente que podríamos entrar en detalles, pero el tiempo es nuestro mayor tirano ahorita. ¿El mantenimiento proactivo persigue prevenir las fallas? No. Las fallas no son malas per se. Las fallas son malas en función a su consecuencia. Por lo tanto, hay fallas que no me generan consecuencias y por lo tanto no me interesa eliminarlas, ¿verdad? Cuando ustedes han subido a un avión, muchas veces han visto que su mesita de refrigerio no funciona, es una falla. O su sistema de entretenimiento no funciona, es una falla. Pero se ha atendido con urgencia, no. ¿Por qué? Porque su consecuencia no es grave para el vuelo. Entonces sí pueden haber fallas hasta en un avión, pero de hecho no puede fallar el tren de aterrizaje, ¿sí me entienden? La mayoría de los activos físicos idénticos admiten planes equivalentes solo por el hecho de ser iguales. Falso. Ya vieron ustedes en el ejemplo que le di de la bomba del tren de aterrizaje, hay tres bombas que son iguales, una está en línea y está bajo una estrategia correctiva y las otras dos que están en stand-by tienen una estrategia completamente diferente, es decir, tienen otras tareas, otras frecuencias y su mantenimiento se llama detectivo. ¿Es necesario disponer de buenas estadísticas para hacer buenos planes? Falso. Y cuando veamos, si es que ustedes se matriculan en el curso, veamos la herramienta AMEF, se van a dar cuenta que nosotros no tenemos ningún dato. No necesitamos ningún dato, solamente necesitamos conocer muy bien el equipo y con eso basta. Tener un equipo de gente muy competente y con eso basta. Se puede eliminar casi totalmente las posibilidades de fallas catastróficas teniendo protecciones adecuadas, también es falso. Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, válvulas de alivio de presión en una caldera,
pero esas no entran en el mantenimiento, porque ¿qué le voy a hacer a la válvula de alivio, no? Asumimos que está bien, y cuando nos damos cuenta que no estaba bien, ya es muy tarde, porque la caldera explotó. Se dan el fenómeno esto de fallas múltiples, ¿no? O sea, falló la caldera, falló la válvula. Entonces ahí hay que hacer otro tipo de mantenimiento al que se llama también detectivo, porque hay que testear de que la válvula efectivamente esté trabajando. Entonces, no porque tengo una válvula estoy cubierto, ¿sí me entienden? Hay tres tipos básicos de mantenimiento: predictivo, preventivo, correctivo. Hay más. Está el detectivo, como les digo, el de búsqueda de fallas ocultas. Está el proactivo, que junta a los tres anteriores. En fin, hay muchos mantenimientos más. Y lo hemos visto con la norma. La frecuencia de tareas basadas en condición se determinan en función a la frecuencia de fallas y o a la criticidad del ítem. No. En realidad se debería fijar en función a la longitud de la curva PF. Pero como ese dato es muy difícil de conseguir, la mayoría lo fija en función a las consecuencias, es decir, hace un análisis de probabilidad y entonces compara lo que podría perder si falla el equipo contra lo que le cuesta hacer una inspección con mayor frecuencia. Y en función a eso determina cuál es la frecuencia ideal. 10. Las políticas de mantenimiento deben ser formuladas por los gerentes o los especialistas. Los mejores planes de mantenimiento salen de manera consensuada, involucrando a los operadores y a los demás actores que están dentro de la planta. Nadie conoce mejor cómo se desempeñan esos activos que los que trabajan con él y la gente de operaciones, ¿no? De hecho, el departamento de mantenimiento puede desarrollar por su cuenta planes de mantenimiento exitosos. Bueno, no por la misma explicación del punto 10. Y los fabricantes son los que mejor conocen sus activos. Eso no es cierto. Los fabricantes, de hecho, conocen su activo porque lo han fabricado, pero cómo se va a desempeñar él en las condiciones que tú le estás dando para trabajar, que no necesariamente son las que él había imaginado, hacen de que al final ustedes conozcan más que él. Y solo cuando el activo es maduro, es decir, tiene muchos años de trabajo, el fabricante ya más o menos lo conoce, porque de hecho, antes de vendérselo a ustedes, se lo vendió a algún partner que tiene operación y que él lo supervigila muy de cerca a su activo con personal dentro de su cliente. Para eso le da facilidades también de compra, y es ahí donde él aprende más del activo, ¿no? O sea, demostrando de que en la parte operativa y de mantenimiento más conoce el que lo usa que el que lo fabrica. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, no quiero cansarlos más. De todas maneras, reconozco de que alguno de ustedes no va a estar de acuerdo con mis respuestas y o va a querer mayor explicación, así que les dejo el pase para que ustedes me puedan formular sus preguntas. ¿Ok? Entonces dejo a Yeleida para que me ayude con las preguntas. Pueden activar sus micrófonos si desean realizar alguna pregunta o escribirla en el chat y estaré pendiente. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, le habla Jesús Vélez de aquí de Bolivia. Una pregunta, ingeniero. Sí. Mi persona quiere implementar un RCM a un sistema eléctrico, o sea, el mantenimiento exclusivamente al sistema eléctrico, o sea, sería más que todo transformador, cables, tableros de distribución, pero el problema que yo he tropezado es cómo puedo realizar la criticidad en este sistema eléctrico, porque para mí los activos serían esos, ¿no? El transformador, los cables, los tableros. Con su experiencia, ¿cómo, no sé si me podría dar alguna orientación? Gracias. Claro, es más o menos lo que yo le comentaba cuando les puse creo que fue el tercer método para hallar el análisis de criticidad con la matriz de selección. En la parte eléctrica hay una, digamos, una particularidad de que tiene muchos activos que son sobre todo en la parte de distribución. Entonces, aun cuando es cable y poste, también se consideran activos. Y normalmente lo que se hace es, cada vano que está separado entre postes,
hace un activo, ¿no? O un componente de un activo más grande. Es decir, el activo grande puede ser toda la línea de transmisión y cada tramo puede ser un componente de esa línea. Tiene un costo, tiene un mantenimiento que hacérsele y, en fin, o sea, salvo esa característica, después es como un activo más. Los transformadores, ni qué decir, eso sí ya es bastante común para ustedes. Inclusive, si hay celdas, digamos, de conmutación o grupos electrógenos, son activos también. Entonces, lo que ustedes pueden colocar es a su activo, que puede ser o toda la línea, si consideran de que toda la línea está sometida a las mismas condiciones, o la pueden inclusive separar por tramos, ¿ya? Y eso lo colocan como si fueran los activos que van a entrar en el análisis, es decir, en la primera columna, en la parte izquierda. Tramo 1, tramo 2, tramo 3 de la línea, transformador 1, transformador 2, celdas de carga, qué sé yo, el grupo electrógeno. ¿Y cuáles serían los criterios que voy a utilizar para hallar su criticidad? Uno podría ser, por ejemplo, la confiabilidad de estos sistemas. ¿Por qué la confiabilidad sí podría ser un criterio de selección aquí? Porque, a ver, si yo comparo una línea, por ejemplo, una línea subterránea, que también puede haber, contra una línea aérea, de hecho, la línea subterránea es más confiable que la línea aérea, por lo tanto, es de esperar que un tramo aéreo salga como un poco más crítico que un tramo subterráneo. Ahora, si además el tramo aéreo está pasando por una zona boscosa y hay riesgo de que al crecer un árbol genere un corto, entonces podría ser también una causal de aumentar su criticidad. Yo podría poner en un caso la confiabilidad. Salud. Bueno, 3 veces salud. Entonces podría ser la confiabilidad, el otro podría ser su medio ambiente, ya que está distribuido en un área grande. Y entonces, por ejemplo, el medio ambiente de un transformador es mucho más seguro que el medio ambiente de un tramo que está pasando por una zona boscosa. Entonces se le va a cargar más criticidad al tramo que al transformador, ¿no? Que está en una zona más controlada. Y así, y después de la importancia también de su alimentador, es decir, o de su destino. Si hay una red que está alimentando a un punto estratégico, eso le dará también una criticidad un poco mayor. Y de esa manera, obviamente con la consulta de todos los que hacen parte del equipo de trabajo, se puede determinar una matriz interesante que al final evalúe a estos equipos eléctricos. Y una vez que ya tengas el ranking, lo siguiente sería hacer el AMEF y todo el análisis RCM, ¿no? Bueno, no sé si te ayudó esa respuesta. Sí, ingeniero, gracias, muy amable. Ok, listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo ha estado muy claro o qué pasó? Anímense. El señor Jesús Vélez pregunta, ¿cómo se genera el plan de mantenimiento a partir de la metodología del RCM? Ya, buena pregunta. Hay 7 preguntas que el RCM tiene que responder. No sé si las tengo por aquí. Esas son, ¿cuáles son las funciones que tiene cada uno de estos equipos críticos? ¿De qué manera una falla puede hacer perder esas funciones? ¿Cuáles son las causas de esas fallas funcionales? ¿Qué sucede cuando la falla ocurre? En fin, entonces todas estas respuestas se van a encontrar cuando nosotros hagamos el AMEF en una primera instancia. Vamos a tener que descomponer el activo en todas sus partes
y por cada parte vamos a hallar funciones, y por cada función vamos a ver cuáles son las fallas funcionales que pueden presentarse, y luego por cada falla funcional vamos a descubrir cuáles son los modos de falla que podrían presentar. Y los modos de falla es el equivalente a las causas. Entonces, al final vamos a ver cuál es el efecto que se va a presentar cuando esos modos de falla aparezcan. Entonces, esa es la primera parte. Y luego, en la siguiente parte, donde ya entramos con el análisis RCM, vamos a evaluar las consecuencias. Y para eso hay otra forma de hacerlo. No es como las consecuencias que hacíamos al inicio para los activos. Este es un análisis mucho más detallado, mucho más exhaustivo, y va a permitir que cada modo de falla presente en esos activos sea evaluado en función a sus consecuencias, para que al final las que tengan mayor consecuencia para el negocio tengan que ser manejadas con algunos planes que ya a ese nivel del análisis va a ser más fácil determinar, y podrían ser tres tipos de acciones que se obtengan de este análisis RCM. Una acción sería un mantenimiento, que puede ser preventivo, correctivo, basado en condición o hasta reactivo. Eso va a depender de la característica del modo de falla y el contexto que rodea al activo. La otra posible respuesta tiene que ver con rediseños, porque ahí donde no se puede aplicar un mantenimiento que garantice la función, quizás un rediseño sí lo pueda hacer. Entonces, vale también plantear un rediseño. Y el tercer tipo de respuesta que vamos a encontrar puede ser inclusive entrenamiento y capacitación a la gente, porque muchos modos de falla están relacionados a la falta de competencia del personal. Entonces, de ahí va a salir también del análisis, va a salir ese problema, y podría ser que adicionalmente nosotros planteemos un entrenamiento para la gente. ¿De acuerdo? Más o menos es así. Obviamente que tendríamos que hablar mucho más si queremos entrar en detalle. No sé si respondí a su respuesta, a su pregunta, perdón. ¿Se puede aplicar el RCM si no se cuenta con históricos a partir de cero? Sí, claro, como lo habíamos comentado. Ahí la única condición es que tengamos un equipo de trabajo que conozca el activo. Y ojo que lo tiene que conocer desde todas las perspectivas. O sea, no solamente necesitamos un mecánico, necesitamos un electricista, necesitamos un electrónico, un instrumentista, un operador, porque tenemos que analizar la máquina desde todos los puntos de vista, ¿no? Y cada una de las personas que van a conformar el equipo tienen que conocer muy bien ese activo, ¿no? Y no solamente ese activo en esa compañía, sino de pronto trabajaron con activos parecidos en otras, esa experiencia sirve. Y eso puede hacer como innecesario el tener estadísticas. Solamente nos serviría eso, ¿no? Y podríamos llegar a buenos planes de mantenimiento basados en RCM. El señor Juan Carlos Córdoba pregunta, ¿cómo podemos sustentar económicamente el retorno de una implementación de RCM? Ya, miren, este tema es, digamos, un poco más difícil de responder. La pregunta es buena. Y yo siempre les digo de que debiéramos ver el problema de manera integral, para que efectivamente ese retorno venga rápido y no decepcione mucho a la empresa, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? Porque los planes de mantenimiento que salen del RCM, no vayan a pensar que son planes de mantenimiento medios estrambóticos que nunca los he visto. No, para nada, son bastante sencillos. Solo que sí son a la vena, es decir, solamente les va a decir el plan, ajusten este perno o verifiquen que este perno no se afloje nunca. No se olviden de lubricar acá, chequeen esto otro. O sea, al final son tareas muy sencillas que en su mayoría se resumen
a lubricar, ajustar o apretar y limpiar, ¿ya? Porque esas son las 3 causas más frecuentes de fallas que se manifiestan de una manera que a veces ustedes ni se imaginan que nacieron de estas causas raíces. Entonces son tareas muy puntuales y muy sencillas a propósito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nuestra empresa no tiene una cultura de limpieza, no tiene una cultura de cumplir con los checklists, etcétera, etcétera, entonces eso puede ser el peor inconveniente para que este programa que se hizo bien finalmente no obtenga el resultado esperado. Entonces, yo siempre digo que en paralelo hay que trabajar con la gente para tratar de ir allanando el terreno para que este plan finalmente pueda ser bien aplicado, ¿no? Entonces, si tenemos ese cuidado y aplicamos otra estrategia para ir trabajando a la gente en paralelo mientras hacemos los análisis, sí se pueden conseguir resultados que pueden ir del orden de los 6 meses a un año, y de hecho se va a recuperar todo lo que hayamos invertido y mucho más, ¿no? Porque el recuperar disponibilidad de la planta es invalorable, o sea, tiene bastante valor. ¿Y qué podemos hacer para trabajar, digamos, en paralelo a la gente, ¿no? Porque también hay que tener una estrategia. Para eso no hay nada mejor que las 5 S y el Kaizen, que es lo que hacen los japoneses. Yo no les comenté, pero yo estudié 5S, Kaizen, TPM en Japón. Y he visitado muchas empresas japonesas, algunas muy grandes como Toyota, Komatsu, Panasonic, entre otras, y también he conocido muchas empresas pequeñas. He estado 4 veces en Japón en diferentes tiempos, y he visitado muchas empresas y he conversado con la gente que trabaja en esas empresas. Entonces, eso es lo que hacen los japoneses y les va muy, muy bien. ¿De acuerdo? El señor Jesús Vélez pregunta, ¿cómo se evalúa el RCM después de la implementación de la metodología a un activo o cuáles son los parámetros de evaluación? Bueno, hay varias formas. Es decir, ustedes pueden de hecho medir parámetros individuales para el activo, como también lo pueden hacer para la planta, ¿no? Y bueno, los indicadores de clase mundial, que de hecho son los primeros que van a reflejar el cambio, son los tradicionales, el MTTR, el MTBF. Por ejemplo, el MTBF es una medida de la confiabilidad, es decir, cuanto menos falle el equipo y cuanto más grande sea el MTBF, más confiable va a ser su activo. De hecho, ese es el primero que va a cambiar. El RCM tiene más impacto sobre el MTBF que sobre el MTTR. Y les explico por qué. El MTBF es una medida de la confiabilidad del activo, porque a mayor fallas, más bajo va a ser el MTBF. O sea, directamente va a afectar al MTBF. La otra estrategia que yo les estoy comentando, que es las 5 S y el Kaizen, va a afectar directamente sobre el MTTR, porque al tener mejor respuesta y al estar más sincronizados y trabajar en equipo, cuando se presente una falla, vamos a poder conjurar la falla en menor tiempo. Algo así como una carrera de Fórmula 1, ¿no? El auto se va a los pits después que fallaron las llantas porque hay que cambiarlas, y luego las llantas y la gasolina se llenan ¿en cuánto? 2 segundos. Es brutal el tiempo que se ha ganado con ese equipo de trabajo, ¿no? O sea, la máquina llega y cuando menos se da cuenta ya le cambiaron las 4 llantas y sale el carro. Más o menos así es lo que nosotros tenemos que buscar en la planta. Por un lado, bajar la frecuencia de fallas con el RCM y afectar de esa manera positivamente al MTBF, y por otro lado con las 5S Kaizen, que también puede ser con el SMET, tratar de que si ya se presenta una falla, que podría de todas maneras generarse, conjurarla en el menor tiempo posible. Entonces, ambas estrategias, cada uno con su afectación a un par de indicadores, MTBF y el MTTR, al final van a afectar a la confiabilidad,
porque ustedes saben que a la disponibilidad, porque la disponibilidad es MTBF entre MTBF más MTTR. Y bueno, entonces esos son los indicadores donde más vamos a verificar el impacto. Y después en la eficiencia también, ¿no? El señor Wilder Medina pregunta, ¿cuáles son las curvas características de fallas que ocasiona cada falla funcional? Bueno, esas curvas que encontraron Nolan y Heath son como 8 curvas que son las más frecuentes. Hasta antes del estudio de Nolan y Heath se pensaba que la famosa, el comportamiento tipo curva de la bañera, donde hay una mortalidad infantil, después hay una tasa de fallas constante y sube hacia la vejez del componente, es la que menos se presenta en la práctica. Y la gente pensaba que era la más frecuente, ¿no? Y la que más se presenta es la curva, digamos, una paralela al eje del tiempo, donde la probabilidad de falla es constante y así hasta el final del cambio del componente. Es decir, el componente falla antes de que llegue a envejecer y a veces falla por deterioro acelerado, es decir, por mal uso o por diferentes condiciones, mala operación. En fin, hay otras donde simplemente hay mortalidad infantil y luego hay una tasa constante, hay otra donde la tasa de falla va aumentando con el tiempo. Al final son como 8 curvas las que encontraron, ¿no? Pero las más frecuentes, como digo, sorprenderían a la mayoría que siempre están enchufados al tema de que todo falla más cuando es más viejo. El señor Juan Carlos Córdoba pregunta, ¿qué se recomienda para implementar el RCM? A, capacitar a nuestro personal y hacerlo de manera interna. B, contratar a una empresa consultora. C, mixto. ¿Cuál tiene mayor casos de éxito en su experiencia? Yo creo que ahí falta una alternativa que en definitiva es la más importante, que es que tiene que ver el compromiso de la alta dirección. Si no hay el compromiso de la alta dirección, yo creo que el riesgo de falla es alto. ¿Por qué? Porque este tema es un tema que involucra a toda la organización y que de hecho tienen que brindar facilidades. Es decir, si mantenimiento lo hace solamente como una iniciativa de ellos, no va a obtener plena disposición de las otras áreas que de hecho tienen que participar. Me refiero a operaciones, al área de seguridad, al área de calidad. Porque es cierto, o sea, nadie, o sea, me refiero a las jefaturas, hace algo porque un par se lo pide. Es decir, tiene que venir una orden de más arriba para que él realmente le dedique tiempo y calidad de tiempo al proyecto. Entonces, la primera condición es que haya compromiso de la alta dirección. Más aún, si le acabo de decir de que estas metodologías solas son un riesgo, porque en realidad son trabajos de largo aliento y la gerencia general puede pensar de que rápidamente se va a recuperar la inversión y no es cierto porque va a depender también de la clase de gente que yo tenga para implementarlo. Y eso es un tema crucial que casi muy pocas empresas lo toman en cuenta. Entonces, en paralelo, se tienen que hacer los dos trabajos. Por un lado, las 5 S y el Kaizen y por otro lado, el RCM. Y ambas metodologías son integrales para toda la empresa, entonces se requiere el compromiso de la alta dirección. Después que ese paso está saldado o cubierto, de hecho, puede ser una buena opción, depende del tipo de empresa, de que se contrate una empresa asesora. ¿Por qué? Porque a veces la gente que trabaja en la empresa sabe mucho de su empresa, pero no tiene mucho conocimiento o experiencia en estos temas. Y aun cuando lo tuviera, a veces su capacidad de llegada hacia el resto de la compañía no es el mismo que tendría un consultor que viene de afuera. Entonces, yo creo que siempre es bueno ver la posibilidad de contratar a una empresa que los apoye con la consultoría y luego la capacitación también es necesario, ¿no? En ese caso, ambas serían necesarias, ¿no? Pero habría que agregar lo que acabo de mencionar.
El señor Juan Carlos Córdoba pregunta, ¿hay algún indicador entre el tiempo de implementación versus el número de activos? De hecho que sí. Cuando más activos hay, más tiempo demora la implementación. Pero hay que tener en cuenta que el RCM y todo lo que se hace para hacer esos planes es muy bueno, funciona muy bien, pero es tan largo que en verdad no deberíamos aplicarlo indiscriminadamente a todos los activos que se nos ocurra. Por eso es que es muy importante hacer previamente un análisis de criticidad, porque de lo contrario puede ser inmanejable. A ver, todos ustedes saben que al final Pareto nos ayuda a separar los triviales de, de los vitales, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo hago un análisis de criticidad a todos los activos y me salen los puntajes. Yo lo que tendría que hacer después es hacer un Pareto. Y ese 20% de vitales, en el caso de una empresa que tenga muchos activos, todavía puede llegar a ser una cantidad bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? Lo que yo sugiero es que el diagrama, la ley de Pareto tiene algunas variantes adicionales que se han podido descubrir ahora con este tema de la pandemia, ¿no? Porque hasta en eso se cumple la ley de Pareto. Por ejemplo, de un 100% de infectados, todos sabemos que el 80% no va a dar síntomas. O sea, quizás ni se dé cuenta que tuvo la enfermedad, pero el 20% de esos infectados van a mostrar algunos síntomas. ¿Ok? Ahora, de ese 20%, 15% los síntomas van a ser leves y no van a necesitar internamiento, pero el 5% restante que estén en la punta, esos sí van a necesitar hospitalización. Y de ese 5%, entre 3 y 2,5% se van a complicar y probablemente mueran. ¿Se dan cuenta? Entonces, si aplicamos ese afine en el diagrama de Pareto, podríamos decir que hay un 20% de activos que son críticos en la compañía, pero de ese 20% hay un 15% que son críticos, pero no tan críticos como un 5% que de hecho se puede determinar con el rango de escala, o sea, los parciales que se obtengan. Y de ese 5%, los que están en el 3% o 2,5% más alto, en realidad son los más críticos. Por ahí deberíamos empezar. Entonces, de hecho, eso simplifica un poco la estrategia, pero no deja de tener sentido lo que decía el participante, ¿no? De que a mayor activos, de hecho, ese 3% también va a subir y por lo tanto eso va a afectar al tiempo total de aplicación de la metodología. El señor Jesús Vélez pregunta, ¿el RCM se apoya con otros métodos de mantenimiento? ¿Con cuál método de mantenimiento sería preferentemente? Bueno, miren, o sea, el RCM es una estrategia y esa estrategia se apoya en todos los tipos de mantenimiento que se conozcan, ¿no? Y no solamente de tipos de mantenimiento se apoya, sino también de estrategias de operación, se apoya también en diseños, en fin, se apoya en redundancias, es decir, todo lo que esté a mano y al alcance de nosotros con el único objetivo de garantizar la permanencia de las funciones, que es lo que al final cuenta, ¿verdad? Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque a veces las empresas cometen este error. Es decir, a ver, ¿cómo les digo? Cuando uno está en la fase final de plantear algunos planes de mantenimiento, a veces el solo hecho de que se pueda aplicar un predictivo, a veces plantean el predictivo, cuando en realidad en la práctica no lo van a poder aplicar. ¿Por qué? Porque de repente no tienen instrumentos adecuados, porque la tecnología que se requiere es muy sofisticada y no está disponible en el país. Entonces, así sea posible en otras realidades, pero no en la mía, entonces no debería yo plantear una solución así, tendría que buscar otras alternativas.
y siempre queda una para poder usarse. De hecho, lo hay. Entonces, yo diría que el RCM como estrategia se apoya en todos los tipos y todas las metodologías que estén a la mano para cumplir el propósito. ¿Sí? No hay más preguntas. No hay más preguntas por ahora. Ok, les agradezco pues muchachos por su tiempo. Espero que haya sido provechoso para ustedes esta charla. Y bueno, es muy probable que pronto se programe el curso completo aquí en IDIA y bueno, los espero. Nos volveremos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. La semana que viene estaremos publicando otras conferencias. También está pendiente otras conferencias con el ingeniero Sobrino y esperamos poderlos ver en el curso que programemos. Gracias por su asistencia.